Esta es la historia de Sherry Papini, una mujer casada con dos hijos. Pues en un día en la noche desapareció y ya no regresó a la casa. El esposo, después del tiempo que no la encontraba en el celular, trató de hacer la ubicación y la última ubicación que tenía era un lugar de una carretera desolada. Y fue y encontró el celular de ella en la carretera, y a la par del celular o con el celular había el cabello de ella. Entonces alertaron a las autoridades y desde el día siguiente comenzaron a buscarla y pusieron los carteles estos famosos de personas desaparecidas, y pasaron los días y no la encontraban. Después de 22 días, a 140 millas de donde ella vivía, apareció en la calle, en una de las calles también, en una carretera, y estaba maniatada, estaba golpeada, le habían puesto un tatuaje, una marca, y tenía quebrada la nariz. Y entonces la llevaron al hospital, la atendieron, y la policía la entrevistó, y ella lo que comentó es que dos mujeres eh, latinas, porque esto pasó en los Estados Unidos, la habían secuestrado, la habían puesto en un lugar desolado y ahí la habían tenido, la habían golpeado, y ella había logrado, y que después del tiempo de tanto ruego que ella les había hecho, la habían dejado salir y la habían ido a dejar a depositar a esa carretera. Cuando le preguntaron que cuál era el móvil posible que habían tenido estas personas para secuestrarla y llevarla a ese lugar, ella no tenía una respuesta. Y cuando le preguntaron sobre la descripción de las mujeres, hacía descripciones bastante exactas del rostro. La persona que se encarga de hacer los profiles de, de, de delincuentes por descripción verbal hizo las descripciones que ella había dado, hasta, hasta hizo descripciones de cómo olía la persona, hasta cómo olía cómo era el aliento de la persona, de una de las personas, cómo había sido el trato, las conversaciones. Entonces cuando se trata de, de secuestro, se involucra a la FBI, que es como la Policía Federal de los Estados Unidos. Y recabando todas las pruebas, había algo que no les cuadraba a ellos, había algo que no estaba, que no, la historia no pegaba tan bien, y eso les hizo sospechar de que algo estaba mal ahí. Entonces agarraron la ropa de ella y hicieron pruebas de ADN, y no encontraron ninguna índice o prueba de ADN femenino. Pero lo que sí encontraron fue ADN masculino que no era del esposo. Y empezaron a hacer un círculo del ADN cercano a ella. Y dio la casualidad que uno de los vecinos de ella, el ADN era como cercano a. Y entonces, entrevistando a esa persona, les contó que ella había tenido un novio que era como su primo. Y entonces llegaron donde esa persona que era había sido el exnovio de ella, y del basurero sacaron de algo que él había estado tomando,
hicieron pruebas de ADN de eso. Y la suerte fue que pegaba exactamente el ADN en la ropa de ella con el ADN de ese, de ese, de ese primo del vecino que había sido exnovio de ella. Pues llegaron y lo entrevistaron y le dijeron, mira, ¿y cómo es posible que tu ADN esté en el cuerpo de ella? Y entonces al ver con la presión, el tipo tuvo que confesar, no, mire, lo que pasó es que ella estuvo conmigo, pasó conmigo estos 22 días. Y la razón que me dijo es que ella estaba aburrida ya con su matrimonio y que ella lo que quería era pasar tiempo conmigo y que quería volver a despertar como la llama del amor. Y, y llegó un momento después, cuando pasó una semana y pico, ella me dijo, mira, me tengo que regresar a mi casa porque me hacen falta mis hijos. Ya no quiero estar aquí, pero no puedo regresar así nomás. Tengo que tener alguna historia. Y entonces se inventó todo eso. Él dice que nunca la golpeó, que ella solita se golpeó. Y ella después corroboró esa historia. Ella misma se puso una cuestión para quemarse la piel y hacerse el medio tatuaje. Se golpeó la nariz, se hizo todo eso para crear toda esta ilusión y esconder que había estado con este exnovio. Entonces, cuando la confrontaron a ella con la historia del novio y que todo pegaba, pues ella finalmente confesó también y la arrestaron, la detuvieron y los cargos era de dar falso testimonio a agentes federales eh, y le pusieron otros cargos más. Y entonces ella tuvo que pasar en la cárcel hasta que con una fianza salió. Y el caso de ella hoy día todavía está pendiente. Cuento esta historia porque imagínense lo que nuestras acciones, lo que la mente puede hacer cuando nos dejamos llevar por el momento y por las emociones, y después tenemos que ir cubriendo mentira tras otra mentira y se va haciendo más grande. Y algo que pudo haber sido muy sencillo, algo que pudo haber una transgresión que pudimos haber tenido, porque perfectamente ella pudo haber tenido ese amorío y decir, bueno, ya no quiero, y de llegar donde su esposo y confesarle, pero no, tuvo que crear toda esta fantasía, toda esta ilusión, toda esta historia para cubrir los errores de su vida. Y nosotros hacemos lo mismo, creamos historias, fantasías para cubrir el dolor, para cubrir aquellas fallas que tenemos, cuando lo más sencillo sería decirnos la verdad primero a nosotros mismos y después decirle la verdad al mundo, para no entrar en esos grandes agujeros y en esas cuevas, y a saber en qué cuevas nos hemos metido nosotros por tanta mentira y por tanta cosa que creamos por el miedo a ser descubiertos en nuestros esqueletos que están en el closet.